pero estoy como, no sé, como esa incomodidad. Ese es el grado 28 de Escorpio. Además que no está solo. Usualmente, cuando hay una luna nueva, pues solamente relaciona a la luna y al sol, donde hay una perfecta conjunción en un grado y en un signo en específico. Aquí se meten tres integrantes. Está Urano haciendo una oposición y está Mercurio, este concepto de Mercurio Casimi. Es decir, que Mercurio también está vinculado dentro del proceso de esta lunación y trae un mensaje. Donde está Mercurio hay un mensaje, donde está Mercurio hay un chisme, donde está Mercurio algo pasa, algo me inquieta. Donde está Mercurio, por eso Mercurio también en este grado puede llegar, ahora que está retrogradando en ese grado 28, también puede ser el punto o el blanco del chisme. No, también puede llegar a dar, porque es lo oculto y es lo que se habla detrás de bambalinas. El chisme, hasta dónde el chisme y hasta dónde meterme en la vida de los demás me nutre, hasta dónde me nutro yo hablando Mercurio, Casimi, Luna, Sol en el grado 28, donde nadie me ve, donde estoy a través del oculto, y hasta dónde eso le da un significado y un sostén a mi identidad. De ahí viene persona chismosa, de la relación que se genera con el chisme o la información que está en lo oculto, en el entredicho entre dos o tres, y entonces comentamos acerca de la vida de otra persona. Qué bonito poder utilizar este Mercurio Casimi con la fecundación de la luna y el sol en el grado 28, pero para hablar acerca de nosotros, para llevar toda esa energía y llevar toda esa información introspectiva de Mercurio retrogradado y evitar el chisme, evitar los malos entendidos. Mercurio en ese grado Casime 28 nos dice, si no puedes ni siquiera con tus propios pensamientos, ¿para qué te ocupas de pensamientos ajenos o de vidas ajenas? Supremamente resiliente este Mercurio Casime alumbrado con el sol, con la luna. Ocúpate de ti, ocúpate de tu cerebro, ocúpate de tu forma de pensar, ocúpate de tus creencias, ocúpate de tu propio proceso. ¿Para qué estar hablando Mercurio retrógrado con la luna y el sol en el grado 28 de Escorpio? ¿Para qué estar hablando de la vida de otro que ya pasó, de otro que a lo mejor ni me interesa? Y ese otro puede ser, no sé, el vecino, puede ser el ex, puede ser una amiga, puede ser, o sea, ¿para qué ocupo mi Mercurio, mi energía, mi espacio vital que tiene que ver con la electricidad, la capacidad neuronal de analizar y ver un proceso? ¿Para qué lo ocupo desgastándome de la vida de otro? Ese es un mensaje que nos dice Mercurio. Ahí con esta luna nueva tiene muchos matices de hasta dónde me ocupo de mi propio proceso y hasta dónde logro dejar esa tarea de lado, de que algo extraordinario ocurra con mi proceso y me dedico más bien con la luna y el sol y Mercurio en el grado 28 a hablar del otro. Ahí es donde nosotros debemos ser muy sigilosos de aprovechar toda nuestra energía con esta luna nueva y empezar a sembrar nuevas ideas y nuevos procesos que se ocupen de mí y me sirvan para mí. Si yo no pienso en mí, ¿quién lo va a hacer? Si yo no ocupo de mis procesos, ¿quién va a venir a decirme, ven, yo te ocupo de la mente o de la forma de pensar, me ocupo de tu glándula pineal? Si yo no me ocupo y no me apersono de mi propia glándula pineal, de mi propio hipotálamo, de mi propio neocortex, pues no puedo pretender que otro venga y lo haga. Y en cambio, si estoy pensando y estoy analizando y gastando mi energía de cómo lo hace el otro. Fíjense que hay muchos procesos al mismo tiempo a los que nos invita este tema, ¿no? También en la zona de Escorpio, recordemos que en Escorpio miramos mucho las situaciones ajenas. Escorpio es un signo que rige las cosas del otro. Escorpio es un signo que nos lleva a mirar mucho de qué está pasando afuera, pero el proceso acá es interno. Escorpio tiene una polaridad y todos sabemos que la polaridad, los que no lo sepan, pues vamos integrándolo el día de hoy. Escorpio tiene una polaridad que es Tauro, ese eje que maneja Escorpio-Tauro. Todos tenemos en nuestra carta natal ese eje de Escorpio-Tauro. Recordemos que una manera también de analizar esta posición o esta luna nueva que vamos a tener en el grado 28, recuerdo la fecha para los que están llegando hasta ahora, esto va a ser el 20 de noviembre. La luna nueva no es hoy, para los que me están diciendo que sí es hoy. No, hoy no es la luna nueva. Estamos hablando hoy sábado 15 de la luna nueva, pero esto se va a celebrar o se va a perfeccionar el día 20 de noviembre. Estamos a 5 días. Solo que quise adelantarme un poco para ir dando los matices y que nos sirvan estos 5 días de analizar y de utilizar ese mercurio en nosotros mismos. Cuando la mente se ocupa en su propio proceso, pierde interés en procesos ajenos, que si está haciendo, que si no está haciendo, que si tiene, que si no tiene, que si puede, que si lo hizo, que si... ¿Qué más da lo que haga el otro?
¿Qué más da lo que el otro esté haciendo? Importa es lo que yo estoy haciendo y en mi proceso y en este traje alquímico de lo que yo estoy llevando. Entonces, sean ustedes bienvenidos, como es usual, a los sábados online con Astrología Viva. Ese es mi eslogan para que ustedes también se lo aprendan, para que ustedes también lo incorporen, para que ustedes también lo integren. Astrología Viva. ¿De dónde nace ese eslogan de Astrología Viva? La astrología la respiramos, la astrología la podemos utilizar a nuestro favor. El eslogan de Astrología Viva nace para utilizar los conceptos y los arquetipos y los planetas, el zodiaco, para nuestra cotidianidad, que nosotros podamos utilizar y respirar y que nos sirva como una herramienta de vida en el proceso evolutivo propio, individual, autónomo, todo lo que va a estar pidiendo el 2026, no mercy. Por eso aprovechemos que va pasando el carro de la basura con esta luna nueva y empecemos a sembrar cosas distintas para cada signo del zodiaco. Es imposible imposible, completamente imposible y está demostrado hasta científicamente, neuronalmente, psíquicamente, es imposible tener un panorama distinto afuera si no aprendemos a recrear un jardín distinto al que ya traemos. Para poder ver algo afuera, obligatoriamente hay que aprender a sembrar en la psique. De lo contrario, vamos a tener siempre la misma realidad y lo repetitivo y los patrones. Y pues el 2026 puede traer muchas oportunidades como año uno, pero vamos a quedarnos atornillados en el pasado. Este es el grado 28 que nos habla esta maravillosa luna. Dice por acá, hola Javier, qué bueno verte, logro verte por aquí. Un abrazo a todos los que están en YouTube, los fieles de YouTube. Dice por acá, parece que me conocieras, todo lo que dice me llega, dice Claudia, sí, yo sé, a veces la astrología cuando estamos hablando de esto logra tocar callos y la tendencia muchas veces, la tendencia, ¿no? Esta es la tendencia a poderse ocupar más de vidas ajenas que de la propia. Entonces ahí es donde hasta dónde nos está diciendo el universo, hey, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo estás integrando? Y hasta dónde hace parte de tu propia experiencia esto. Bien, aquí estoy compartiendo la carta. Este radis que comparto para ustedes es el radis de la carta que vamos a tener este 20 de noviembre, donde vamos a estar celebrando enhorabuena la mejor de las lunas nuevas 2025. No estamos hablando de cualquier cosa, señores. La mejor, ya les voy a explicar por qué es la mejor luna nueva del 2025. Mejor dicho, esta es la oportunidad que tenemos porque pasa el carro de la basura y tenemos la gran dicha de poder entregar y de poder depurar todas aquellas toxinas y todos aquellos temas, chismes, cosas, habladurías, que si sí, que si no, que si me dijo, que si no me dijo. Un excelente momento para hacer un gran barrido de adentro hacia afuera. Y voy a explicar mucho esto que me llama la atención de esta luna nueva, es Mercurio, la representación que tiene Mercurio al estar en una versión Casimi. ¿Qué es esto de Casimi? ¿No les llama a ustedes la atención? Esto es maravilloso. Cuando nosotros hablamos de Mercurio Casimi, estamos hablando de una conjunción que hace el planeta más chiquitico, el planeta enano del sistema solar que se une y se permite fecundar. O sea que hace parte de esta fecundación, viene a ser como un híbrido, una luna nueva, pero que marca una nueva diferencia y una forma distinta de pensar. Marca un gran diferenciador entre lo que yo puedo intencionar en mi vida y lo que yo puedo ver en el afuera. Esto no lo habíamos tenido este 2025. Cabe resaltar que no hemos tenido una luna nueva Casimi. Entonces, esto ya hace que sea toda una antesala y claramente vamos a ver signo a signo. Vamos a estar mirando para Aries, para Leo, vamos a mirar para Cáncer, para Géminis. Esto es emocionante poderlo ver para el mismo Escorpio, Capricornio. Vamos a mirar la rueda completa para cada uno de los signos del zodiaco. Recuerden que preferiblemente tener en cuenta el ascendente. Sí, vamos a hablar desde el ascendente, luego vamos a pasar al signo solar, que también es muy bueno que ustedes puedan tener esa referencia solar, y luego vamos a pasar al signo, en este caso lunar también, que ustedes lo puedan tener. Hay tiempo porque hoy es 15 de noviembre, sábado 15 de noviembre, y esta luna nueva se va a perfeccionar el día 20 de noviembre. Entonces tenemos estos 5 días para hacer algunos ejercicios, para seguir algunas recomendaciones, para prepararnos y ese 20 de noviembre pues está recibiendo esta lunación con todos los detalles, con todos los matices
y mirar verdaderamente desde el punto de vista psicológico qué es lo que nos está pidiendo que sembremos con esta luna nueva en este signo tan temido, tan escorpio. El grado 28. Aquí les comparto en pantalla, ustedes ya pueden ver y voy a señalar con tres flechas. Con la flecha roja vamos a señalar al Sol, que está al grado 28. Con la flecha azul vamos a señalar a Mercurio, que también está en el grado 28. Cabe resaltar que Mercurio está en una fase retrógrada. Ya tenemos a Mercurio hace bastante rato, empezó a retrogradar desde Sagitario y se volvió a meter al grado 28. Mercurio ya había pasado por acá. Recuerden que este año Mercurio ya había estado en ese grado 28, luego entonces pasa a Sagitario y empieza a hacer su efecto de retrogradación. Y con la flecha de color negro voy a señalar a la Luna. Coincide 28, 28, 28. El grado 28 se nos vuelve muy importante, pero de otra parte tenemos como generalidades, lo voy a señalar con una flecha verde a Urano. Si miramos a Urano, Urano está en el grado 29. ¿Qué pasa con este planeta? Recordemos mucho que este planeta Urano es un planeta transpersonal. Significado de transpersonal para aquellos que de pronto no son tan habilidosos técnicamente con temas astrológicos, sencillo, sencillo. Un planeta transpersonal lo único que nos está diciendo es cuyo propósito dentro de la astrología psicológica es llevar a cabo todo lo que tenga que ver en contra de lo personal. Eso es sencillo, esa es la misión uraniana. La misión de Urano es sencillamente llevar a cabo, votar todo lo que se va construyendo dentro de la personalidad. ¿Por qué? Porque es en la única forma en la que puede suscitar la evolución. Si nosotros armamos una identidad personal y no hay algo que lo bote abajo, entonces no se da el proceso de cierre, no se da el proceso crítico y al no haber un proceso crítico, sencillamente la biología no puede evolucionar. Por eso todos los procesos biológicos, naturales, relacionales, psicológicos que podemos vivir en nuestro medio circundante siempre van a tener ese tinte de una crisis o de que pase algo que no lo estábamos esperando para generar ese punto de metamorfosis. Si bien es cierto que Urano como buen planeta transpersonal de entrada ya se ocupa de los imprevistos y de las cosas que no tenemos anotadas en la agenda, pero que por destino corresponden vivirse, el grado 28 de Escorpio, donde está ahí la flecha roja, azul y negra que apunta a ese 28, que es un punto crítico, y crítico porque debo tomar decisiones de inmediato. ¿Sí? Crítico porque debo analizar y sí o sí debo direccionar. El hecho de que Mercurio esté Casimi en medio del Sol y de la Luna este 20 de noviembre y Urano que se opone son momentos donde debo tomar una decisión de ya para allá. Buena, mala, bien pensada, mal pensada, vamos a vivir ese aspecto de poder generar como ese cortocircuito. Urano, por ejemplo, la forma de poder manifestar Urano a través de la astrología es también el rayo, o entendamos un poquito este concepto de rayo como la parte eléctrica. Cómo poder referenciar o cómo poder unir la parte eléctrica en nuestra vida, pues todo lo que tenga que ver con un pensamiento de ya para allá, un momento donde me voy a ver o casi que obligado por el destino, por la vida, a decir, bueno, ¿cómo resuelvo esto? Momentos fatalistas donde digo, esto ya no puede continuar, momentos donde quizás digo, esto ya no tiene una forma más de darse, necesita otra connotación. Ahora, no obstante, voy a señalar con una flecha de color rosado, en este caso para marcar la diferencia, tenemos también a alguien que apunta al grado 26, que es la famosa Lilith, la famosa luna negra en la astrología. Este punto matemático que nos habla de lejanía o de oscuridad que por lo general cuesta trabajo percibirla porque hay múltiples tabú. Entonces, fíjense que no es una luna nueva cualquiera la de este 20 de noviembre, sino que trae una cantidad de procesos y de matices al tiempo por los grados matemáticos que ocupa y también de que se haga y se regenere y como que taparme la herida, cruzar la herida, sacar, evidenciar y bueno, vivir todo el proceso completo. Cosas positivas. Esto es como la parte, esta es como la parte, llamémosle, la parte donde se rompe algo, donde se quiebra algo, donde llega a su límite, donde ya no aguanto más, la gota que rebosa la copa, que rebosa el vaso. Esos son los aspectos astrológicos que podemos darle forma, que nos invitan a una nueva reestructuración. Recuerden esto, el sol y la luna representan yin yang, la noche y el día,
principio masculino, femenino. Representan los parentales, el reflejo de la mamá a través de la luna, el reflejo del papá a través del sol y cómo los estoy integrando. Por eso hay una luna nueva que se fecunda dentro de mí hasta dónde tengo esa adultez. Por eso las lunas nuevas nos hablan de proceso de adultez o, como lo mencionaba Carl Jung en múltiples escritos, la individuación. A esto se le mete el hijo. Mercurio tiende a ser mucho el hijo o el tercero. Por eso Mercurio rige la casa 3. Mercurio es un planeta regente de Géminis y en este caso de Virgo, que se ocupa de los detalles. Y al tener esta conjunción allí, Mercurio nos habla de devolvernos a parte del pasado, hacer esa resiliencia, hacer todo ese equipaje y todo ese compostaje de lo vivido antes para no estarle pasando cuentas de cobro a personas que no tienen nada que ver. ¿Cuántos de ustedes este año han conocido trabajos, personas o situaciones nuevas y de pronto se te sale una palabra, de pronto se te sale un Mercurio retrógrado en el grado 28 de Escorpio, el chisme, o se te sale un tema que no debías decir, que no debías cruzar y resultas embebido en una situación cobrándole cosas de tu pasado a personas nuevas, a trabajos nuevos, a situaciones nuevas que la vida te pone a vivir? Entonces, esta es la reflexión donde Urano, en oposición a esta luna nueva, con Mercurio Kisimi, nos invita a decir hasta dónde estoy siendo dueño de mis emociones o hasta dónde le estoy cobrando cosas a personas que no tienen nada que ver. A lo mejor conozco una persona nueva o estoy en un trabajo nuevo o estoy viviendo una sustancia nueva en mi aquí, en mi ahora, en mi presente. La vida me está trayendo una oportunidad, pero como yo no he sabido manejar las emociones, como yo no he sabido ser dueño de mí, de los procesos pasados, resulto cobrándole a esta persona o resulto diciéndole cosas a esta persona que no tienen nada que ver con esa persona, pero yo ya vengo cargado. Yo ya vengo cargada, yo ya vengo herida, yo ya vengo dolida, vengo con una cantidad de situaciones de este año o incluso del año pasado que no he sabido transformar, que no he sabido superar, que está bien, está perfecto porque tampoco estoy obligado a hacerlo en determinado tiempo, pero es esa reflexión donde la luna dice, hey, ocúpate de tus cosas, de tu forma de pensar y a lo mejor le estás cobrando cosas a alguien que no son de esa persona. O viceversa, hasta donde también nosotros estamos recibiendo una cantidad de acusaciones o una cantidad de temas que yo nada que ver con esa persona, pero se unen esas situaciones, ¿sabes? Lo que se llama en psicología también no resolver cosas con la persona correcta y empiezo a resolver cosas o a resolver el conflicto con incluso personas que me están ayudando o personas que no tienen nada que ver con mi pasado. ¿Cuántos trabajos, personas, actualidad? ¿Cómo está tu actualidad hoy y hasta dónde estás contaminando? Porque este grado 28 también es crítico por la contaminación. ¿Sí? Contaminación auditiva, contaminación emocional, contaminación de algo. ¿Hasta dónde contamino mi presente? ¿Hasta dónde contamino las buenas relaciones o los buenos trabajos de la actualidad? Los estoy contaminando con residuos, con ese mosto del ayer, con procesos que son netamente míos y se lo adjudico a la persona que llega o al trabajo que llega o al viaje que llega o al país que llega o a lo que está nuevo en mi vida, ¿no? Esto también es muy interesante analizarlo desde ese Mercurio Casimi que ofrece una alta responsabilidad cerca de nosotros mismos. Creo que aquí está muy puntual. Bueno, me dicen por aquí, aprovecho para leerlos, hacer una pausa. María, ups, qué interesante, hay que estar atenta, gracias. Un abrazo para María, está por acá. Es increíble cómo cada vez te escucho, aprendo cosas nuevas, dice por acá Marta. Un abrazo para Marta, los que están acá en YouTube. Hay muchos mensajes muy participativos ustedes en YouTube como siempre. Los que están en Instagram también, un gran abrazo para ustedes. ¿Cómo se encuentran hoy? Sí, esto es un en vivo. Estamos en vivo en este momento para mirar la luna nueva que vamos a estar celebrando este 20. Esto dentro del contexto crítico, lo que hemos venido hablando en esta introducción. Ahora, ¿qué tenemos a favor? ¿Qué tenemos a favor con esta lunación? ¿Qué es lo que nosotros podemos... Wendy, un abrazo también para ti. Por ahí saluda Wendy. ¿Qué vamos a tener con esta luna nueva del 20 de noviembre? Que es algo que nos invita, que es muy positivo, bastante favorable. Observemos el gran patrocinio que tenemos de Júpiter.
Calculen ustedes, Júpiter es un gran patrocinador de esta luna nueva. Júpiter se ubica a 25 grados de Cáncer, haciendo un aspecto, ahora está en su fase de retrogradación, aunque esté en el grado 25 en relación a la Luna o al punto matemático de la Luna, pues es punto favorable. Eso es un salvavidas, es la oportunidad que nos da de reconocer. Júpiter nos llena de fe, nos llena de esperanza, en Cáncer nos hace mirar hacia atrás y reconocer con más facilidad. Sobre todo hay una palabra clave cuando Júpiter está retrogradando en Cáncer, haciendo un aspecto a una luna nueva con Mercurio. Recuerden que está Mercurio ahí metido, no es una luna cualquiera, es una luna nueva que incorpora Mercurio allí. ¿Qué significa este tránsito de que Júpiter esté desde Cáncer? Que nos da esa humildad. Júpiter nos lleva a las partes más sublimes y a las partes más profundas y a las partes quizás más bonitas del ser humano. Júpiter en Cáncer nos lleva a ese corazón maternal o a esa raíz o a esa esencia que muchas veces decimos en la vida, la esencia y la parte más cristalina que puede tener una persona. Júpiter nos llena de esa humildad para poder reconocer con Mercurio en ese grado 28, sí, estoy reconociendo que esto es mío. Estoy reconociendo que me equivoqué. Es una luna nueva que nos ofrece el 20 de noviembre para poder reconciliar y humillarnos ante el proceso. No es humillarme ante la otra persona. No tiene sentido humillarme ante el otro. Realmente la palabra humillación a través del tiempo se ha manifestado de manera errónea o se le ha dado una interpretación un poquito desviada. No es tanto de que tú no necesitas humillarte ante la otra persona, y eso es real. El acto de humillación es conmigo mismo, cómo yo me humillo ante el propio proceso de reconocerme a mí mismo que me equivoqué, que está bien, que me equivoqué, que me pasé, que no me correspondía, que me metí donde no debía, que dije lo que no debía, y está bien. Ese grado 28 de Escorpio nos dice, con ese tránsito de Júpiter en Cáncer, ve al corazón y ve a la parte más profunda, y en Trígono reconoce que te equivocaste, no pasa nada. Me equivoqué, sí, está bien, pero el acto de equivocarse tiene premio cuando yo lo reconozco en mí, ni siquiera otro que me lo señale. ¿Cuántas veces nos ha pasado que alguien nos puede señalar y decir, es que mira, aquí te equivocaste? Y si nosotros no estamos preparados con esa humildad, con esa humillación propia, pues lo que entra a mi ego es a defenderse y a refutar y a decir, no, yo no me equivoqué. No, y a sacar excusas y a excusarme y a decir es que fue por esto, fue por lo otro, y empiezo a buscar cómo me apoyo para seguir sosteniendo mi verdad. Ahora Júpiter desde ese corazón canceriano dice, conecta con tu luna, ¿sí? Conecta con el proceso y reconoce también dónde dijiste la palabra que no debías decirla, dónde utilizaste eso, no porque sea malo, porque el punto 28 de Escorpio exige crisis, es crítico. Y muchas veces frente a la crisis podemos reaccionar de una manera violenta, de una manera escorpiana, de una manera que ni nosotros mismos sabemos que está dentro de nosotros. Júpiter nos permite a través de esta luna nueva reconocer el acto que a lo mejor no fue bien recibido en el afuera o que a lo mejor no fue nuestra mejor versión. Por eso ese grado 28 se conoce como el ave fénix, donde yo reconozco y dejo morir esta parte emocional en mí y acepto que lo puedo hacer de otra manera. Ese acto de reconocer y ese acto de aceptar las cosas, pues es apremiante. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto que a través de un proceso de aceptación, incluso la palabra perdón queda de lado? Porque cuando yo reconozco frente a ti que sí, que me equivoqué, reconozco frente al otro que fue mi falla, fue mi palabra, fue mi momento, fue mi intensidad, reconozco ante ti que tengo una cantidad de situaciones del pasado desde mi niñez que no he podido alquimizar y por esa forma o por esa razón reaccioné contigo, cuando reconozco que he venido enduelando una cantidad de procesos que me está costando y de esa manera reaccioné, cuando reconocemos eso, pues la otra persona siente alivio. La otra persona dice, bueno, por lo menos lo está reconociendo. Está bien, no fue su mejor palabra, no fue su mejor debut, no lo hizo de la manera más acorde, pero bueno, por lo menos lo reconoce. Fíjense esta frase de por lo menos lo reconoce. Eso es mucho, porque eso abre la brecha después del grado 28 al renacimiento que pide Sagitario, una nueva visión de la vida, algo distinto. O sea que es una luna nueva que nos invita a ser humildes con nuestros actos y a humillarnos ante nuestro propio proceso, si es que hubo lugar
para reconocer algo que no fue mi mejor presentación. No fue mi mejor momento, no fue mi mejor palabra, lo reconozco. Mercurio, Casimi retrogradando, retroceso, revalúo, trígono con Júpiter en Cáncer, me arrodillo, ¿sí? Y sí, reconozco que no lo hice de la mejor manera. Y siembro otra cosa, ¿no? Entonces, luna nueva, genero esa metamorfosis, genero ese ave fénix de decir, está bien, recapacito de esto y daré mi mejor versión y queda aprendido esto, y reconozco que reaccioné desde esta manera por tal y tal y tal y tal. ¿Sí? Cuento mi historia, cuento como el debut de. Esto es bien interesante, ¿ah? Dentro de los procesos de relaciones, de trabajo, en las sociedades, en muchas veces todo el sufrimiento termina cuando yo reconozco o le reconozco frente a mí mismo cómo me he venido administrando, ¿no? Cómo lo he venido haciendo. Bueno, aprovecho esta paradita técnica para... Qué lindo hablas, dice Dani. Un abrazo para Dani. Erika, un abrazo muy grande. Me encanta escucharte. Un abrazo para ti, Erika. Siempre estás en TikTok. Qué bonito. Por aquí está presente Gaby. Tengo el sol y la luna en el grado 28 de Escorpio. ¡Wow, Gaby! Esto está maravilloso. Porque una luna nueva en ese grado 28 donde genuinamente lo tienes de natal, pues es una metamorfosis total acompañada de eclipses. Le llamaría yo, esto es como un mini eclipse para ti. Fíjense, esto es un mini eclipse para ella. Increíble, pero funciona hasta para sanar relaciones de todo ámbito. Es esencial. Aprovechemos esta luna nueva en el grado 28 de Escorpio para humillarnos ante nuestros propios actos. No es humillársele al otro. Eso es muy egoico. Ay, yo no tengo por qué humillármele a nadie, yo no tengo por qué reconocerle a nadie. No, muchas veces no es humillarme ante el otro, sino que me humillo ante mi propio proceso, ante mi propio acto o ante la propia palabra que yo ejecuté en el ayer, que no fue la mejor versión. Puede pasar. Esto puede ocurrir. Muy bien. A ver, está por aquí un abrazote, Marisol, ya tengo Urano. Maestro, ¿cuándo es la meditación? La meditación es mañana, el pasado mañana, los lunes, a través de la membresía. Los que no tienen la membresía la pueden adquirir. Membresía meditación. Un abrazo, Javier, dice Celia Travel por acá. A ver, dice María. Júpiter natal en Escorpio en el grado 26. Revisemos la lealtad, honor, la justicia, cambiar lo necesario. Conectemos con la verdad interior. Esa me gusta, esa es la verdad interior o dicho de otra manera, la honestidad, ¿sí? Verdad interior, honestidad. No deshonra a un hombre equivocarse. Lo, lo que lo deshonra es la permanencia en el error. Benito Juárez. ¡Ay, qué maravilla! Mira, Blanca, un saludo para Blanca. Blanca nos acompaña con una frase maravillosa desde YouTube. Les la comparto. No deshonra a un hombre equivocarse. Típico de este grado 28 que reconocemos un error, ¿no? No deshonra a un hombre equivocarse. Lo que deshonra es la permanencia en el error. A eso es a lo que nos invita esta luna nueva en el grado 28 de Escorpio con ese Mercurio Casime y Júpiter en Cáncer 25 grados retrogradando en un aspecto trígono. Reconócelo y humíllate ante los hechos tuyos, no del otro, tuyos, propios, míos, internos. Pues sí, me equivoqué, estoy bien, acepto. Y esa aceptación genera incluso más alivio en los demás y claramente en nosotros mismos. Bueno, muy movidos ustedes en YouTube. Un abrazo. Mira, usualmente más movidos de lo normal. Casi siempre en YouTube están muy callados, pero hoy están bastante participativos. Qué bien. Un abrazo para todos los que están ahí acompañándonos en TikTok también. Un abrazo por sus mensajes. Bueno, vamos a empezar ahora con otro punto matemático que tenemos a favor. Entonces ya hablé de unas flechas que tenemos aquí. Ahora hablemos del otro aspecto astrológico que es profundo de Saturno en el grado 25 de Pisces y obviamente su majestad Neptuno que también acompaña y patrocina esta luna nueva que vamos a tener el 20 de noviembre. Hay una relación trígono por todos lados, si ustedes observan acá. Retiremos esta. Ahí formamos un triángulo, formamos un trígono. De pronto lo pudiéramos hacer un poquitico mejor, pero bueno, lo voy a dejar así. Voy a esconder mi Virgo. No voy a sacar mi Virgo. Mi Virgo quiere corregir las flechas para que queden, que queden más perfectas, pero ahí se entiende. Voy a dejar el Virgo que descanse hoy sábado.
Ya iba a corregir las flechas, pero bueno. Entonces, ahí tenemos 25, 25, 28. Estos trígonos de agua acompañados de una lunación, de una luna nueva que ofrece Escorpio con este Mercurio, recordemos que es un analgésico interno. Hay algo que nosotros tenemos dentro de nuestra psique, que es la parte del hipotálamo. El hipotálamo es el encargado de la gran fábrica de todas las emociones, pero obligatoriamente el hipotálamo no trabaja solo. El hipotálamo necesita sí o sí, no negociable, se requiere de un rayo de una parte uraniana y se necesita de mercurio. Obligatoriamente para que el agua de Escorpio, el agua de Piscis, el agua de Cáncer, que son las emociones, tengan una resonancia en nuestra vida, esto no pasa porque sí, hay una razón. Y la razón que mueve el agua en nosotros, es decir, la relación que mueve las emociones en nosotros los seres humanos, es Urano, que podemos darle la interpretación de la neurona, y Mercurio, que podemos darle la capacidad del cerebro. Urano y Mercurio son los precursores de las emociones. Si tenemos a Júpiter en Cáncer, a Saturno en Piscis y una lunación en el grado 28, se forma un triángulo de agua supremamente poderoso con los cronos, Saturno y Júpiter, y de la mano con la Luna y el Sol, que fecundan nuevas sustancias químicas dentro de nosotros o comúnmente llamadas emociones. Pero para que esto tenga una verdad y para que lo podamos ver como una realidad en nuestra vida, obligatoriamente se requiere del rayo de Urano, que es una neurona, en relación a Mercurio, que es la forma de pensar. ¿A qué nos convoca esto desde un punto o desde un contexto psicológico? Que solo vamos a poder tener mejores respuestas emocionales única y exclusivamente trabajando en la forma de pensar, trabajando en Mercurio. Por eso Mercurio está Casimi en el grado 28. Por eso Urano le hace una oposición a Mercurio. Rompe y quiebra las creencias y los patrones de seguir pensando igual. Obligatoriamente para poder percibir y poder hacer una sustancia de agua en trígono que ofrece Saturno, Júpiter y la Luna, pues obligatoriamente nos lleva a que fecundemos nuevas visiones, a que fecundemos nuevas formas de pensar y soltemos aquellas ataduras y aquellas palabras, Mercurio retrogradando en oposición a Urano, que ya están fijas y muchas veces caducas y son las que están impidiendo el proceso, como cuáles: yo no puedo, yo no soy bueno en eso, es que nunca lo he hecho, es que nunca lo he hecho, es que no soy bueno en eso, no, yo para eso no sirvo, no, ni idea, no sé cómo hacerlo, no, es que no se me ocurre, es que no sé. No importa, no, no sé, pero puedo aprender. Acompañemos esa frase. Eso es lo que está diciendo la luna nueva este 20 de noviembre. Es válido que no sepas, está bien, pero puedes aprender, puedes atreverse. Sí puedo hacerlo. En este momento no tengo, no cuento con los conocimientos, pero lo puedo investigar, lo puedo hacer, lo puedo llevar a cabo. No es que yo hablar en público, no. No, es que eso no es lo mío. Ese es Urano con Mercurio diciendo que se te ha vuelto una cualidad y lo has vuelto como parte de tu personalidad y has dejado una cantidad de procesos en ti y muchas veces no evolucionas es porque yo no puedo, porque qué rico. No, es que ya tengo 50. No, es que ya tengo 40. Y entonces a los 20, no, es que tengo 20. Y a los 30, no, es que yo con 30. O sea, que eso es lo que está diciendo Urano, corromper en Mercurio esas creencias pasadas, que es que ya tengo 60, que es que ya tengo. ¿Qué más da? Estás vivo, estás viva, escuchas, ves, atiendes, le escribes. O sea, eso tienes. Claro que puedes cambiar muchas cosas. Es Urano rompiendo esa forma y esas creencias que todos las tenemos. Por eso hay que ser muy vigilantes y muy observadores con esta luna nueva en el grado 28 de, está bien, no lo sé, pero lo puedo aprender. Nunca lo he hecho, pero interesante. Ser más amigables con la forma de hablarnos a nosotros mismos y de exponernos a lo nuevo. Si Urano nos invita a lo nuevo y nos está sacando de la zona de confort con el grado 28, puedo buscar, puedo aprender, puedo investigar, puedo conocerlo y claro, muy posiblemente en un año, en 2 años o más adelante lo puedo hacer. Claro que sí. Ese entusiasmo, esa alegría hace que se active Júpiter, Saturno y la Luna en 28 y que nazca el ave fénix.
Porque imagínate el ave fénix y otra vez llorando el ave fénix. No, es que con estas garras ya no puedo hacer nada. No, pero es que con este pico tan grande, qué pereza. Era mejor el pico anterior. Ahora este pico tan grande no. No, es que estas plumas son como muy pesadas. No, yo mejor me hubiera quedado con las plumas del águila que tenía antes. Imagínense ustedes el ave fénix en el grado 28 cuestionándose que porque ahora tiene un plumaje más grande, cuestionándose porque ahora tiene unas garras más grandes. No, es que con estas garras, qué pereza. Ya me había acostumbrado a las garras anteriores que eran más cortas. No, reconoce ese ave fénix, ese grado 28. Claro que sí puedo, vamos a volar, voy a aprovechar este peso de estas alas para moverlas. Si me dieron alas, pues es para volar, ¿no? Esa es la parte que nos está traduciendo Urano con Mercurio en esa oposición. A esto le llamo yo astrología viva. Utilizar el conocimiento para apalancarnos en nuestra cotidianidad y poder vivir los procesos diarios desde un punto de vista más objetivo y más abiertos y más futuristas a lo que está pidiendo Urano, ¿no? Y a lo que es la relación de Urano en oposición a Mercurio. Es como si Urano dijera, me opongo a esta forma de pensar, o sea, piensa distinto, ya no más. Es ese, por eso es un grado 28 en ese sentido. No sé si les haga ruido, no sé si conecte este mensaje, o no sé si antes los dejo como más perdidos. Sí me doy a entender porque yo puedo creer que lo estoy dando a entender y que estoy dando en el punto de, y a lo mejor ustedes recepten otra cosa. Mercurio igual está retrógrado, entonces habría que verlo desde ahí. ¿Logran ustedes aterrizar este concepto? Es válido que opinen y dejen sus comentarios, o sea, está bien, lo pueden hacer, sus comentarios, de lo que sea, ¿no? Hola Javier, gracias por tu generosidad, el compartirnos la información. Un abrazo, saludos, buenos días Javier. Nani, un abrazo. Por ahí estuve con Nani en una entrevista maravillosa. Una chica muy guapa, muy con una energía bien chévere, bien guau. Me gustó Nani. Hola Javier, tengo a Mercurio en Natal en Escorpio, imagínate, nuevos caminos, eso está muy bien. Hola Javier, Mercurio natal en el grado 26 de Escorpio. Wow, esto es clave, clave. Claro, si nosotros ya sabemos la nomenclatura de nuestra carta natal y sabemos que tenemos algo en el grado 28 de Escorpio, pues hay que movernos. Dice por aquí Eli, sí, muy claro. Un abrazote. A ver, buenos días, dice por acá, ¿quién más está? La amiguita Jimena. Jimena siempre muy puntual en los en vivos en YouTube, qué bello. Gracias, sí, muy claro, dice Mabel. Ok, bueno, vamos a irnos signo a signo. Vamos a ir. Estos son los, hasta aquí es como el abrebocas, el general, el no, el que nosotros tenemos listos para poderlo hacer un poco más abierto. Vamos a empezar signo a signo para tener un mensaje un poco más puntual, un poco más llevadero. A ver, vamos a ubicar en el radix a Aries y empecemos con Aries. Vamos a empezar con Aries en esta luna. Luna nueva.